JFT, just fair and direct. Buenas tardes a todos. Empezamos este seminario de oportunidades y retos en bolsa para este año 2021 con los invitados de hoy, que tenemos a José Luis García, CEO de enbolsa.net, uno de los grandes referentes en España y en Latinoamérica en formación y en análisis de mercados financieros. ¿Vale? Contamos también hoy con el director Ignacio Elvizuri, director de JFD para España o para Iberia y Latinoamérica, y un servidor, Juan Manuel Moreno, encargado del desarrollo de negocio para JFD España. Así que voy a ser el moderador del webinario. ¿Vale? Antes de empezar, os dejo por aquí el aviso de riesgos de todo el contenido que vamos a ofrecer. Para que lo leáis unos segundos. Perfecto. A los que todavía no nos sigáis en redes sociales, os animo a que nos sigáis en YouTube, JFD Español. También para los que estáis ahora mismo viendo el directo en YouTube, pues os animo a que le des a la campanita. Recordad también que este webinario va a está siendo grabado y mañana estará disponible en el canal de YouTube de JFD Español para que, si queréis, nos sigáis. ¿Vale? También nos podéis seguir en Instagram, JFD Español, al igual que en Telegram, donde todos nuestros análisis del equipo de JFD se suben allí, y en Facebook, JFD Español. Así que eso, por esa parte, listo. ¿Vale? Por otro lado, vamos a ver los temas a tratar, ¿vale? Que son bueno, pues la parte de ETFs. Ya sabéis que en JFD hemos lanzado recientemente los ETFs de BlackRock, su denominación de iShares, además con la tecnología de cero comisiones. Así que vamos a hacer una breve introducción de qué son los ETFs y luego pues le daremos paso a José Luis para que los analice. Luego vamos a hablar de oportunidades en renta variable en USA o en Europa. Vamos a ver qué opinan Ignacio y José Luis para ver en qué región hay más oportunidades para este año 2021. Al igual con el tema de las divisas, ¿vale? Para ver un poco también si merece la pena o no merece la pena cubrir las divisas, ¿vale? Y aparte también, ¿vale? La situación de los metales preciosos como el oro y la plata, y como no también el resto de materias primas, ¿vale? Y además también vamos a tratar pues divisas que van vinculadas al riesgo, al crecimiento económico. Y luego, como no, para acabar, dejaremos preguntas a los asistentes para que preguntéis, pues, activos para que Ignacio y José Luis los analicen. Así que, sin más, nos metemos en materia. Nos vamos a la web de JFD, ¿vale? Para los que no nos conozcáis, JFD somos una entidad, que somos jfdbank.com, somos un grupo que estamos compuesto por un broker, un banco y una gestora. ¿Vale? Aquí lo podéis ver, donde los verdaderos traders se sienten como en casa, trading de multiactivos, ya que podéis operar con nosotros acciones, ETFs y derivados, gestión de activos y banca institucional bajo un mismo techo, ¿vale? Aquí posando el ratón sobre la palabra trading encontramos todos los productos que ofrece JFD, como son acciones al contado y ETFs al contado bajo la tecnología de cero comisiones. Así que cualquier cliente que quiera operar en estos productos lo va a hacer con esa tecnología libre de gastos, ¿vale? Y los CFD sobre índices, acciones, criptomonedas, materias primas, ETFs y ETNs a través de CFDs, ¿vale? Divisas y metales preciosos, todo eso se hace con comisiones, ¿vale? De compra-venta, que es de lo que vivimos en JFD, ¿vale?
Y, bueno, pues también quiero hacer hincapié en que ninguno de nuestros productos, ninguno, ya que hoy vamos a ver muchos productos que cotizan en dólares, no llevan comisión por cambio de divisa. Esos son nuestros principales puntos fuertes, así que vamos a ello. ETFs. Bueno, el primer punto del seminario de hoy pues son los ETFs, ¿vale? En concreto, JFD ha lanzado la tercera semana del mes de diciembre ETFs al contado sin comisiones de la gestora internacional BlackRock, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a explicar muy rápidamente qué es un ETF para el que no lo sepa, ¿vale? Y le damos paso a José Luis para que analice los 6 ETFs que ha lanzado JFD. Por lo tanto, un ETF es un fondo de inversión, punto, ¿vale? Un fondo de inversión puesto a cotizar en el mercado financiero, ¿vale? Porque al final los que habéis operado con fondos de inversión, me imagino que sabréis que cuando quiere uno suscribir participaciones de ese fondo de inversión, no sabe a qué precio va a entrar hasta que no finaliza el día y no lo va a saber hasta como mínimo D+2. ¿Vale? Veréis que en los fondos de inversión, pues las participaciones se actualizan siempre un par de días más tarde hasta que se valora todo el contenido que tiene el fondo de inversión. ¿Vale? Y los ETFs vienen a solventar ese hándicap que tenían los fondos de inversión, y es que ese valor de participación se pone a cotizar en el mercado para que se pueda comprar y vender como si fuera una acción. Por lo tanto, es un activo en propiedad, ¿vale? Que está respaldado por por todos los activos que tiene ese fondo de inversión o ese ETF. ¿Vale? Por lo tanto, es un producto que no lleva apalancamiento, es un producto que tampoco permite ponerse bajistas y es un producto que está destinado, sobre todo, un poco también para, bueno, pues para ese inversor que quiere ir más a largo plazo y no quiere preocuparse por las tasas de financiación o los apalancamientos que puedan tener los derivados. ¿Vale? En concreto, hemos lanzado por ahora este primer paquete de 6 ETFs, ¿vale? De BlackRock, de iShares, ¿vale? Que recuerdo, reparten dividendos, ¿vale? Así que aquí en esta tabla de JFD encontramos el sistema que tienen, capitalización o distribución, y hemos lanzado 6 ETFs para intentar tocar toda la renta variable a nivel mundial o la principal a nivel mundial, como son el índice del DAX, ¿vale? El índice operado por excelencia en Europa, el índice MSCI, que es un índice que engloba toda la renta variable, en concreto EM, que es emergentes, ¿vale? Y luego también tenemos aquí abajo el índice MSCI, un índice que engloba toda la renta variable, toda a nivel mundial. Luego tenemos también localizados para países más emergentes como son China o India y otro para Estados Unidos, el SP. Todos estos ETFs se negocian sin comisión por compra-venta de intermediación de ese ETF y además sin comisión también por cambio de divisa, ya que la gran mayoría de ellos, salvo el del DAX, cotizan todos en dólares. Así que, salvo que tengáis alguna pregunta sobre los ETFs, ¿vale? Pues le voy a dar paso a José Luis para que nos los analice y vea un poquito las oportunidades que ve José Luis desde su casa de análisis en bolsa.net y puedan aportarnos un poco de visión o de valor a estos 6 ETFs que hemos lanzado en JFD sin comisiones. Así que sin más, os paso con José Luis. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Todo tuyo, José Luis, tienes el poder. Buenas tardes y nada, primero darte las gracias, Juanma Moreno, por la invitación que nos habéis hecho a vuestra casa, a vuestro programa de jfdbank.com, devolviéndonos la gentileza que nosotros tenemos con vosotros los miércoles, que estamos juntos, ¿verdad? Echamos ahí unos buenos ratos, primero contigo y luego con Ignacio. Así que nada, bueno, encantado de estar con vosotros y de hablar un poquito sobre estos... Luis. ¿Sí? ¿Me escucháis bien o no? ¿Hola?
Estamos viendo tu escritorio ya. ¿Me escucháis bien o no? 1, 2. No podemos Hola, oírte. hola, hola, Por ahora. hola. Hola, hola, hola. ¿Me escucháis? 1, 2, 1, 2. Vale. Bueno, ¿Me pues pasamos escucháis? también con Ignacio, entonces, y que pueda hablar él. Pero yo tengo audio. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Pues a José Luis, que parece ser que le oigo, que se oye, pero yo no le oigo. Que yo. Hola, 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 hola. Hola, hola. El micro funciona perfectamente. El micro. Pregúntale a la gente, Juanma, si me escuchan. Sí se te escucha bien, José Luis. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Puedes comenzar. Ninguno. Era yo. Así Anda. que todo bien, José. Pues, vale, yo decía, coño, yo creo, estoy viendo, bueno, pues entiendo que la gente de los asistentes me han escuchado correctamente, así que bueno, si os parece, comenzamos. No sé, Juanma, cuéntame, ¿por dónde quieres que comencemos un poquito? Porque sé que tenéis varios ETFs. Yo primero os voy a dar, si queréis, mi opinión sobre el ETF y sobre los ETFs y luego, si queréis, analizamos un poco la parte por zonas geográficas, lo que ustedes consideréis, el orden que vosotros consideréis. Pero bueno, mi opinión como ETF, mi opinión sobre los ETFs, a mí me parece un producto muy acertado porque es una combinación entre la posibilidad de operar, por un lado, cuando quiero operar en una zona geográfica, yo siempre lo que había hecho hasta que salió el ETF era operar a través de fondos de inversión. Entonces, si yo quería operar en la India o quería entrar en China, pues lo que hacía era comprar un fondo de inversión geográfico especializado en esa zona y básicamente tomaba mi posición. Pero es verdad que esas posiciones las tenía que tomar con un espacio temporal bastante amplio. Porque, por ejemplo, para poder entrar en China en un fondo, por poner una marca, no sé, de BlackRock, por ejemplo, que son los mismos emisores que los ETFs, pues a través de la entidad financiera con la que yo suelo trabajar, pues tardaba unos 3 días aproximadamente. Y luego otros 3 días tardaba cuando quería liquidar la posición. Por lo tanto, perdía 3 días en la entrada, 3 en la salida. Eso supone un hándicap si vas a operar a corto plazo. Si vas a comprar una posición en China y la vas a mantener 2 años, pues la verdad es que da igual que compres 3 días antes, 3 días después. Entonces, por ahí el ETF cubría una vacante o una posición bastante interesante y es la posibilidad de que podamos entrar y salir de una manera rápida al mercado. Esa es la parte positiva. Ahora voy a contar para mí la parte negativa del ETF, ¿no? Cuando yo quiero invertir en una zona geográfica, normalmente, si quiero que forme parte de mi cartera, lo hago pensando en dos planteamientos. El planteamiento de la rentabilidad del propio activo, o sea, lo que es la rentabilidad financiera, pero por otro lado también tengo en cuenta la rentabilidad fiscal, ¿no? Y entonces es verdad que la rentabilidad fiscal, ahí el ETF pues forma parte del conjunto de activos cotizados como las acciones. Y fiscalmente pues tiene un tratamiento distinto al de los fondos de inversión. Entonces, ¿cómo considero que es una herramienta muy positiva el ETF? Pues yo considero que es una herramienta positiva si la vas a usar para hacer una tipología de inversión como de corto medio, ¿no? Esa sería un poco mi idea, Juanma, para el ETF. Sería comprarlo, por ejemplo, lo compro hoy, compro China, lo tengo 3 semanas, un mes, cierro mi posición. Vuelvo a abrir una posición en Alemania, aprovecho una corrección, entro en Alemania, tomo una posición en ETF y entonces es una variante donde no tengo, por un lado, no tengo que entrar con el CFD asumiendo el swap. Por un lado, por ejemplo, no tengo la necesidad de pagar ese swap, me lo ahorro. Lo tengo 2 meses con la agilidad de entrar y salir justo cuando quiero, cosa que no te permite el fondo. Y lo trato como una fiscalidad de un CFD o de una acción. Entonces, está ahí, es como un híbrido, ¿verdad?, entre esas 3 opciones. Por un lado, el CFD me permite entrar y salir rápido, el ETF también. El CFD tiene apalancamiento, que es una ventaja, el ETF no. Bueno, no en normal. Sabéis que hay algunos que tienen apalancamiento 2 y 3 veces, con múltiplos de 2 y de 3, pero normalmente no. Con lo cual, si no quiero trabajar apalancado, que hay mucha gente, a mí, por ejemplo, trabajar apalancado no me gusta para crear una cartera.
porque estoy, digamos, sobreponderando mi peso, entonces tengo que recalcular el peso. Entonces utilizo un ETF. Y luego fiscalmente tiene el mismo tratamiento, tiene la ventaja de la velocidad. O sea que cuando sumas ventajas e inconvenientes, si lo colocas en la parte de la gestión apropiada, el resultado que se obtiene creo que es bastante satisfactorio. Esa es la conclusión que yo tengo así a priori, no sé, Juanma, cómo lo ves, es la conclusión que tengo así un poco a priori sobre el ETF. Además, totalmente. También un poco para ver diferencias, algunas veces algún cliente nos ha dicho, también por aclararlo, que el ETF no termina de replicar 100% al índice. Y bueno, pues al final un poco también es por hay que conocer bien el producto. Cuando decimos que no replica 100%, quiere decir que puede hacerlo mejor o peor que el índice. ¿Vale? Por lo tanto, primero cuando vemos un ETF tenemos que saber el mandato que tiene el fondo de inversión que lleva por detrás. Por lo tanto, tenemos que saber que hay un porcentaje obligatorio por ley para ese ETF y ese fondo de inversión, que tiene que estar en liquidez para afrontar los reembolsos que pueda tener ese fondo de inversión. Así que, como mínimo, todo el capital del fondo no va a estar invertido, ¿vale? Porque tiene que cubrir ese porcentaje. Eso, con respecto a cuando hacemos un CFD en un índice, el CFD para eso es mucho más limpio. Si entramos en el DAX a 13.000 y nos salimos a 13.500, esos 500 puntos son directos para el inversor, sin más allá que reducir las comisiones de compraventa que pueda llevar el CFD. Sin embargo, si hacemos el ETF, tenemos que saber que vamos a replicar de la manera en que lo hace el fondo de inversión. No vamos a llevarnos los 500 puntos tal cual. Vamos a llevarnos pues, la negociación que haga ese ETF con esa valoración que tienen los activos dentro de ese fondo de inversión que lleva implícito. Como punto. Perfecto. De todas maneras, yo, fíjate, por matizarte, cuando queremos invertir en un ETF, lo que tenemos que mirar es la gráfica del ETF. Si yo quiero invertir en India, no miro el Nifty 50, miro el ETF, el eShale India ETF Large Capital, por ejemplo. Miro ese. Efectivamente. Tomo mi posición de entrada o salida. Yo ahora pondré ejemplos de algunos activos que nosotros utilizamos como referencia para operar con el ETF y también para operar con el fondo de inversión. Y utilizamos como referencia el ETF de BlackRock. Efectivamente, porque muy bien dicho, José Luis, el propio ETF tiene una vida propia y que va a intentar replicar al máximo ese fondo que intenta replicar, ese índice que intenta replicar, pero no está comprando literalmente ese índice. Por lo tanto, siempre que queramos limpieza pura en un índice, la mejor manera es hacer un CFD sobre un índice. Cuando nos vamos a un ETF, tenemos que tener claro que estamos intentando replicar a través de la indexación. Así que bien, muy buen punto. Bueno, yo, mira, por ejemplo, hablabas un poquito de los ETFs que tenéis en cartera. No sé si quieres que empiece por alguno en particular. ¿Qué te puedo decir? Por el Estados Unidos, que al final, después de marcar nuevos máximos, después de lo de Biden, pues, oye, es el que todo el mundo está comentando. Pues fenomenal. Nos vamos a mirar el ETF de Estados Unidos y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué ponerme el gráfico del SP? Me voy a poner el gráfico del eShale Core SP500, que es sobre el activo en el que vamos a trabajar. Pues mira, yo sinceramente Estados Unidos, viendo lo que hay, las opciones que ofrece el mercado, para mí Estados Unidos estoy empezando a sobreponderarlo. De hecho, nosotros tenemos una cartera de largo plazo, una cartera donde invertimos, digamos, en espacios temporales mensuales, y Estados Unidos lo hemos tenido hasta el mes de diciembre con un 30% de peso en la cartera. Era la zona de referencia con más peso dentro del área geográfica a nivel mundial. Y justo en diciembre hemos hecho un cierre parcial con bastante plusvalía y hemos ido recogiendo un poquito de posiciones compradoras porque las hemos llevado a Asia. Y entre ellos a la India y a China, que luego veremos esos ETFs de China e India. Entonces, yo de entrada diría que para mí el SP500, fijaros, lo tengo ahora mismo en el gráfico, tengo un gráfico mensual del SP, estamos viendo ahora mismo, fijaros cómo tengo ahora mismo, ok Google, tengo ahora mismo la posición perfectamente subiendo con 3 meses consecutivo al alza, pero fíjate un detalle que para mí es importante, ¿vale? Es muy importante la situación del el índice o el dato de fuerza relativa. Fijaros el dato de fuerza relativa, cómo el dato de fuerza relativa del SP500 con respecto al índice de renta variable global ha perdido fuerza en los últimos 2 meses, en diciembre
en enero actualmente y en diciembre pasado. Y ya empezó justo en la neutralidad en el mes de noviembre. O sea que desde noviembre, diciembre y enero actual en el que estamos, está perdiendo fuerza relativa positiva con respecto al Dow Jones Global, o lo que es lo mismo, al ETF que utilizáis como índice global, al MSCI Global. Eso para mí es un hándicap bastante negativo. No sé si quieres aportar algo, Ignacio, sobre lo que vaya comentando, pero por ahí esa es una de las primeras razones. La segunda razón por la que he perdido o estoy perdiendo interés. La segunda razón viene de la mano de los indicadores de amplitud de mercado. Fijaros. Tengo en pantalla un indicador de amplitud que recoge el número de acciones cotizadas en el NYSE, que tiene cerca de 4.000 o 3.000 y pico, no sé, muchísimas acciones, no sé exactamente el número, casi 4.000 acciones cotizadas en el NYSE. Y entonces le he dicho, tengo dos curvas, una azul y una roja. Fijaros, en la curva roja he dicho que me mira todas las acciones que pertenecen al NYSE, que están por encima de la media 150, ¿vale? Media 150 simple, es decir, una media de largo plazo. Y fíjate un detalle, mira lo que ha hecho el índice del NYSE, el azul es el índice del NYSE y el rojo es el número de acciones que están por encima de la media de 150, o lo que es lo mismo, el número de acciones que son alcistas de largo plazo. Pues fíjate cómo desde el mes de diciembre, llevamos diciembre y enero, el NYSE creando máximos consecutivamente crecientes, pero el número global de acciones de largo plazo que están por encima de la media 150 no ha subido. Hombre, también eso, José Luis, también hay que mirar el momento actual en el que estamos y había un poco de confrontación o bueno, entre alcistas y bajistas respecto a, bueno, a la situación que tenemos política. Yo creo que va a ser un buen momento para analizar desde este momento al siguiente trimestre o al segundo trimestre del año incluso, para ver cuál es la situación que tenemos respecto a estas acciones una vez que ya pues bueno, hemos pasado todo este periodo de convulsión política que ha tenido Estados Unidos. Yo creo, bueno, humildemente creo que va a seguir un sesgo positivo y después de este momento, este lateral que ves, es que está clarísimo en la gráfica que después de este lateral que hemos visto, que puede ser un poco de incertidumbre, incluso también coincide con la última parte del año, el inicio de que van a consolidar las posiciones estructurales de fondos de grandes inversores o fondos institucionales para poder comenzar este año y ver el desempeño que puede tener la renta variable, incluso pasando estos valores, estos indicadores de medias de 150 días que son bastante interesantes. La verdad es que es una lectura muy positiva y la verdad es muy significativa a la hora de tomar una consideración para construir una cartera a medio plazo. Hombre, yo lo que veo ahí en esa situación es que en la situación actual, con la coyuntura que ha pasado hasta antes de ayer, que lo que tú dices es que al futuro esto se va a regularizar. Es posible, no lo sé, porque no tengo capacidad de ver más allá de lo que está ocurriendo hoy, pero sí es verdad que en la situación del último mes y medio, evidentemente, por las razones que tú has explicado antes, por razones de incertidumbre política y por razones extra económicas, como puede ser la pandemia o el no acuerdo de los apoyos a nivel familiar por parte de los demócratas y los republicanos para esas ayudas que ahora parece ya que sí van a ser aprobadas por el Senado y por la Cámara. Es verdad que todas esas cosas han podido provocar esta incertidumbre, pero la realidad es que el mercado no ha acompañado o el número de acciones alcistas no ha acompañado en la mayoría al índice de referencia. Y eso es un síntoma de debilidad de ese momento que es el que estamos analizando. Por eso a mí me parece un dato bastante significativo en cuanto hay que, bueno, en tomárselo de esta manera, ¿no? Fíjate, pero me voy a ir a largo plazo, pero me voy a ir a una media de 50. Me voy a ir todavía, se lo voy a poner más fácil al mercado. Porque, oye, a lo mejor mirando la media de 150 me he pasado, porque, oye, una media de 150 días es mucho. Me voy a quedar solo con la media de 50 días. Vamos a ver cuántas acciones están por encima de su media de 50 sesiones, que es una media bastante más sencilla. Pues lo mismo. Fijaros, en rojo
sigue exactamente igual. Estamos hablando de que este índice es el índice más democrático que hay en el mundo. El NYSE tiene 4.000 acciones. Que dices, hostia, mira, es que, claro, el cabrón ha cogido el Dow Jones 30, claro, en el Dow Jones 30 pues había 10 que sí, otras... No. Aquí estamos hablando de que aquí puede haber perfectamente que este gráfico me está diciendo que tranquilamente hay 3.000 acciones del NYSE que no están por encima de la media 50. Es que son muchas acciones las que no están subiendo y el NYSE sí sube. ¿Qué quiere decir? ¿Que está subiendo el mercado americano? Sí, pero ¿quién está tirando? Las gordas, las que más pesan en el NYSE. Con lo cual es una subida popular, pero no democrática. Porque si subimos, vámonos todos para arriba. No subimos las FAN y 4 amigas. Que esa sí sube. necesaria, pero no suficiente, que se dice. Claro, exactamente. Entonces, oye, ¿eso significa que no va a subir el mercado? Para nada. Significa, y yo creo que yo sigo siendo alcista, sigo teniendo posiciones de largo plazo en el mercado americano, pero las he reducido y ¿qué he hecho? He subido mi exposición a la India y a China. Eso es lo que yo digo. Mi exposición para el primer trimestre del año 2021 es reducir el peso de Estados Unidos y aumentar el peso de emergentes, manteniendo la misma exposición en renta variable. Es decir, Ahí está. si usted tiene una exposición en renta variable del 70%, pues mantenga la posición del 70%, pero rote su cartera. Salga del ETF americano o reduzca la posición del ETF americano. Si la tienen un 25, bájela a un 15 y dele ese 10%, un 5 a China y un 5 a la India, y súbale el peso y pondérelo igual o incluso igual o un poquito más en Estados Unidos. Eso es la visión. Y si queréis ahora comento el por qué la China o la India. Podemos comentar. Sí, claro. Sí, adelante, vamos, es una visión muy práctica y, bueno, una clásica visión de distribución de cesta de los huevos. Claro, al final, vamos a ver este año que va a ser un año potentísimo de oportunidades y riesgos también, pero vamos, muchas oportunidades. Bueno, vamos a ver cómo áreas geográficas que a priori en momentos de crecimiento, en situaciones no COVID, era mucho más sensato estar en zonas muy sólidas. Vamos a ver, en función de José Luis lo analizará ahora, cómo puede haber mucho crecimiento en zonas emergentes y podemos utilizar como vehículos, ETFs, incluso índices, para aprovecharnos de una potencial, siempre potencial, subida de ciertas zonas que han estado muy castigadas y que son aquellas que claramente tienen más riesgo, pero tienen más oportunidades. Y es un momento que yo creo que bastante idóneo para fijarse con un porcentaje pequeño en la cartera en áreas geográficas que, bueno, que podemos pensar que han sido demeritadas o por lo menos no estudiadas a fondo. Mira, yo, Ignacio, te pongo una diapo, no sé si se está viendo en mi pantalla o no, pero bueno, os he puesto una diapositiva que me gusta mucho, que es una diapositiva de VS Warburg, que para mí son, pues creo que en mi humilde opinión, para mí son los mejores, VS, como banca de inversión. Primero porque, bueno, me hablan en cristiano, hablan un idioma que entiendo, con lo cual ya con eso ya vamos bien. Y luego, además, bueno, pues para mí dentro de la banca suiza, junto con Credit Suisse, ¿no? Pueden ser los dos mejores. Bueno, yo, de manera personal, me gusta mucho, los sigo mucho y a nivel nacional, en España, además, se mueven muy bien. Y esto, fíjate, está sacado de una conferencia a la que asistí hace muy poquito, hablando sobre los ratios relativos de emergentes con el MSCI World, ¿no? Entonces, fijaros el potencial. Esta es una relación de los emergentes y en emergentes por emergentes. Estamos hablando del ETF que ustedes tenéis en cartera, ¿no? Es un ETF que tiene un 40% de China, 39% del resto de Asia. Fijaros, el peso de Latinoamérica en emergentes es muy bajo. Están solo un 7%, eso es para hacérselo pensar. Rusia tiene un 3%, Sudáfrica y el resto. Entonces, básicamente, este MSCI Emergentes Global es un fondo basado básicamente en un 79% en Asia, ¿no? Y en Asia, pues tenemos a China con un 40%. Bueno, fijaros, en esta curva nos muestra el ratio relativo, o sea, la fuerza relativa de los emergentes con respecto al MSCI World. Está en suelos. Pero estamos hablando de suelos del año, ya es que, no sé, por aquí, vamos, estamos hablando 10, 11, 12 del año 2010. Estamos en el año 2021. Está en el suelo el ratio relativo de fuerza relativa de emergentes con respecto al mundo, a nivel mundial, la renta variable a nivel mundial, está en ratios de mínimos de los últimos 11 años.
O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Es una oportunidad para que esa fuerza relativa recupere ratios de, por ejemplo, el año 2018? Tampoco más. El año 2018 significaría un potencial de más del 12% de revalorización en fuerza relativa, solo en eso. Y ahora, en cuanto a relativa a beneficios, a los próximos 12 meses, esta es su evolución y está muy alejado de la posibilidad de rentabilidad que nos ofrecía allá por el año 2018. Entonces, supone una oportunidad muy interesante la inversión en emergentes. De hecho, voy a pasar a otra diapositiva que ellos marcan como previsión para el año 2021 y fíjate lo que están, donde ellos sobreponderan, fijaros dónde están las acciones emergentes. Estamos hablando de que para el año 2021 en la relación, evidentemente estamos hablando de relación desviación típica de rentabilidad, relación riesgo-beneficio, estamos hablando de las acciones emergentes que se mueven en torno a una volatilidad, un riesgo del 18%, 17-18%, podríamos obtener con ellos una rentabilidad de aproximadamente un 10% en este año 2021. El ratio riesgo-beneficio que plantean las acciones emergentes ya sabemos que siempre es más alto que el normal. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer en este caso? Pues oye, mantener una ponderación en la cartera interesante, pero no relevante. No sé, Ignacio, cómo lo ves, porque teniendo ratos del 18% y teniendo, por ejemplo, fijaros que las acciones europeas, las acciones de las compañías desarrolladas, se mueven aproximadamente en torno al 15% de volatilidad, con unas expectativas del 8,5%, ¿no? Según la curva de perfil de rentabilidad riesgo que tiene las fuentes, en este caso es Thomson Reuters, JP Morgan, Global Property Research y Hedge Funds Research, y también UBS. Hombre, la verdad es que hay que ser sensatos siempre. Hay que ver cuál es nuestra exposición al riesgo. Si bueno, tenemos una cartera, digamos, de 100 unidades, pues hay que distribuirla en función de su perfil de riesgo y en función del perfil de rentabilidad que esperamos obtener. Hay que ser, bueno, al final consecuente, ¿no? Porque si inviertes en divisas, en índices o en acciones emergentes, siempre estás esperando, o por lo menos tienes en la cabeza, un porcentaje de rentabilidad que entiendes que vas a obtener o no obtener y un riesgo que estás asumiendo. Es una ponderación que en cualquiera de los escenarios hay que evaluar. Vamos, nosotros desde JFD tampoco decimos nunca, no asesoramos ni recomendamos, pero siempre lo que intentamos hacer es explicar o hacer ver a los clientes es una especie de visión mental que el cliente debe tener a la hora de tomar posiciones, ya sea en cualquier tipo de producto o en cualquier tipo de mercado. Es una situación en la que el inversor tiene que decidir cuál es su visión, porque al final es la visión, ¿no?, la que nosotros tenemos. Nosotros simplemente explicamos cuál es la visión del mercado o del producto, pero cuál es la visión del cliente, que es el que tiene que decidir al final cuál es su estrategia que quiere decidir, ya sea pues, a 6 meses o a 5 años o incluso en intradía. Es la visión que cada persona tiene que conformarse para poder tener una decisión clara en su forma de invertir. Ahora voy a entrar un poquito en todo esto, ¿vale? Que os iba bueno, acaba con tu idea. No, quería, una vez que habíamos visto el caso de Estados Unidos, me gustaría hacer la referencia ahora y el análisis de China y la India, ¿no? Ya que por terminar mi exposición de por qué rotar hacia la zona asiática, ¿no? Entonces me voy a ir al ETF, al eShare India, que tenéis cotizado en JFD, cotizado en dólares, y fijaros, yo, para que más o menos podáis ver un poco el formato de gestión activa, fijaros el peso que nosotros tenemos en nuestra cartera, por ejemplo, en cuanto a la India, China o Japón, ¿vale? China, India y Japón tienen un peso del 30% en nuestra cartera. Y en el caso del S&P y Nasdaq suman el 25%. Bueno, pues aquí redujimos, este último mes hemos reducido un 5% el Nasdaq y un 5% el S&P 500, bajando de un 25% hemos bajado a un 15%. Y hemos bajado la exposición de Japón también a un 25%, con lo cual hemos pasado de tener más peso en Asia que en Estados Unidos. Eso con respecto a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Y ahora voy a explicar la razón por qué, ¿no? Nosotros, fijaros, en el índice, este es el índice de la India, lo tengo en un gráfico mensual. Quizás tenemos poco histórico. Si te parece, voy a coger el otro índice que tiene también BlackRock,
que es el eShark MSCI que tiene más histórico. Lo tengo aquí, el Nifty 50. Fijaros, en este, por ejemplo, que tengo más histórico, es exactamente igual, son calcamonías. Fijaros lo que ocurrió en la India hace escasamente 2 meses. Esto es un hito histórico. Histórico porque desde el año 2010 no hemos visto una situación parecida a la que ocurrió. Fijaros cómo después de una triple formación de techo, claramente uniendo los máximos, llegó en enero del 18, llegó en junio del 19 y volvió a tocar en enero del año 2020. Esta situación es una situación absolutamente extraordinaria y fantástica para tomar una posición en una creación de new high o nuevo máximo. Por lo tanto, eso mezclado con nuestros indicadores que utilizamos para la inversión de medio y largo plazo, que son el sentimiento de mercado, que llevaba ya 1, 2, 3, llevaba 5 meses en positivo, el sentimiento del mercado de los inversores institucionales con respecto a la zona geográfica de la India, la tendencia del gráfico, que como ven también es positiva, y por último, la fuerza relativa, lo que hablábamos que no tenía el S&P 500, lo tiene la India. Por lo tanto, llevaba 4 meses con fuerza positiva, 5 meses con sentimiento positivo y casi 6 meses de tendencia alcista. Evidentemente, nuestra apuesta debería dirigirse hacia la India y llevamos ya, pues prácticamente, desde antes de la ruptura tomamos una primera posición del 5% y la hemos ido incrementando. Y con respecto a China, o no sé si quieres comentar algo sobre la India, Ignacio, o paso a China, como me digas. Bueno, podemos pasar a China. Al final, o sea, son mercados muy potentes, muy atractivos y están un poco a la espera, ¿no? Al final, mercados emergentes también vienen potenciados por mercados no emergentes, mercados maduros. Es una situación de capitalización. Entendemos por este término de inversión extranjera, además de la potenciación del propio país. Son zonas que, bueno, en función de... Yo creo, vamos, en mi humilde opinión, que una vez que sobrepasemos esta situación, cuestión de, digamos, 6, 8 meses, vamos a ver que muchos inversores no van a intentar buscar rentabilidades bajas, sino que lo van a intentar es intentar arriesgar un poquito más de lo que se había arriesgado hasta ahora, viendo que ya la situación es estable y viendo dónde hay más recorrido. Podríamos decir que en el IBEX hay recorrido, pero es que el IBEX llevamos arriba abajo pues hace muchísimo tiempo. Entonces, no es un mercado, por ejemplo, el europeo, que siendo pues es la vieja Europa demasiado atractiva, sino que yo personalmente diría, bueno, pues vamos a ver qué mercados podemos buscar que hayan sufrido, porque al final la mayoría de renta variable, incluso mercados en su conjunto, han sufrido un montón y lo que van a hacer es intentar buscar nichos específicos en el cual depositar los huevos para poder diversificar y poder intentar buscar una oportunidad que vaya a balancear su cartera y que vaya a aportarles valor de aquí a pues, 2021, 2 o 23. Fíjate, yo como aportación al crecimiento de los emergentes, ¿no? Volvemos otra vez un poquito a buscar un poco el panorama económico y las previsiones macroeconómicas para los próximos 2 años y fíjate cómo en el caso de China y de la India, que es lo que estamos hablando, fijaros cómo el crecimiento estimado para el año 2021, en el caso de la India estamos hablando de un 11,5% de crecimiento del PIB viniendo desde un menos 7,5%. O sea, estamos hablando de una vuelta absolutamente espectacular, porque China viene el año 2020 de un 2,1 y podría llegar en el año, la estimación de US para el año 2021, estamos hablando de un 8,2, con un PIB ya estimado para el año 2022 ya estancado dentro de un crecimiento normal y natural del mercado asiático emergente como China y la India en torno al 6%. Pero fijaros, por ejemplo, la evolución tan brutal que en este caso presenta la India con respecto a un crecimiento del año 2020 a 2021. Evidentemente, eso se tiene que ver recogido en la cotización del activo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, fíjate como evoluciones como la de Estados Unidos al 5% o el caso de Japón a 2,7% o la zona euro en torno al 5% y dentro de ellos pues Alemania al 4%, Francia al 6,5%, Italia al 5% o España al 5,3%, ¿no? Lo que hablabas un poco de la gran diferencia que puede haber entre las economías, cómo pueden volcar o cómo se pueden volcar después de una etapa post-COVID, ¿no? Entendiendo que podemos alcanzar, digamos, la inmunidad de rebaño en el
final del primer trimestre, segundo trimestre del año 2021. A partir de ahí lo que se prevé ya es un crecimiento sostenido, sin ningún tipo de problema para ninguna economía, porque ya se habrá obtenido esa inmunidad. Por lo tanto, el crecimiento que se estima es mucho mayor para la zona asiática que para la zona europea. Y con respecto desde el punto de vista técnico con China, pues fíjate la situación que nos estaba dejando China. Era otra oportunidad absolutamente espectacular debido básicamente a esos tres techos del año 2019, año 2020 y año 2020. Fíjate, el techo de enero, el techo de julio, y aquí, bueno, pues esto es una revisión del mes esto fue una revisión del mes de octubre, donde decíamos, si en el mes de noviembre rompe los 46, hay que entrar comprando con todo, porque el precio iba a irse y se va a ir a la zona de máximos anteriores, a testear esa zona de máximos anteriores. Estamos hablando que desde el punto de ruptura a máximos tenía una posible revalorización del 20%. Eso es una oportunidad espectacularmente interesante que hay que aprovechar. Entonces, ¿cómo podrían las personas, los clientes de jfdbank.com aprovecharse de esta situación del mercado asiático? Pues apostando por las compras en los ETFs de India y China en cada una de las correcciones que pudiéramos tener en los gráficos diarios. Si tenemos correcciones de 4 o 5% en China en una semana, por ejemplo, pues aprovechar esas correcciones para entrar en los ETFs y seguir haciendo una apuesta clara alcista en emergentes. Venga, pues cuando queremos hacer una cartera a largo plazo, ¿vale? En este caso pues usaremos estos ETFs, de estos 6, 5 cotizan en dólares, ¿vale? A ver qué opináis vosotros. Si creéis que es aconsejable cubrir la divisa o no, y más viendo como desde el último año, desde abril del año pasado, eurodólar ha rebotado desde 1,08 hasta casi 1,22 que estamos ahora. Entonces eso también para las inversiones a largo plazo que cotizan en dólares, pues oye, el riesgo de divisa siempre es un punto a tener en cuenta. Y siempre que nos salimos de España, vamos, de Europa, pues todo cotiza en dólares. Entonces, poco por pasar a hacer un poco el cambio de tercio en activos. El tema de eurodólar. Ignacio, te comparto mi pantalla para que puedas analizarlo un poco. Es un poco una previsión para ver hacia dónde crees que puede ir eurodólar a lo largo de 2021 y, bueno, en función de eso, pues si crees aconsejable o no, pues si se ha de cubrir la divisa. Bien, bueno, creo que también lo habíamos comentado en Bolsa, creo esta semana o anterior, que ambos compartíamos la visión que teníamos sobre el eurodólar, que en principio debería mantenerse en los niveles en los que estábamos cotizando. Comparte pantalla. Bien, voy a compartir pantalla. Bien. Bien, habíamos comentado esto mismo, vemos un gráfico diario y, bueno, con otro aspecto a lo mejor. Estos rangos todavía son relativamente estables. ¿Y por qué digo estables? Pues digo estables porque han tenido pues, un periodo bastante complejo en la aprobación de estímulos. Y, bueno, en Estados Unidos tienen dos cosas, ¿vale? Tienen o la aversión al riesgo o el apetito por el riesgo. Y ellos consideran, es una tendencia muy, muy habitual, que si hay miedo o hay riesgo en el mercado, se van a dólares, y si no hay miedo en el mercado, pues salen de los dólares. Y esto nos impacta directamente, bueno, al final es un impacto directo sobre el eurodólar, y esto hace que si la renta variable americana sube en sus diferentes variedades, la gente sale de dólares como activo refugio y van a coger riesgo o rentabilidad, que es un poco lo mismo, hacia activos de riesgo, llamémoslo así. Habíamos comentado creo la semana pasada que por ahora no vemos, salvo políticas monetarias, vamos, inyección, que por parte de la Fed, no vemos un cambio muy significativo. Y esto nos puede hacer pensar que podemos ver al eurodólar en un rango, pues pudiera ser 1,19, 1,24, pero vemos este rango de unos 200, 300 puntos que podría ser el rango en el que podemos estar durante los siguientes periodos. Las cosas cambian, eso está claro, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal y yo mucho menos, pero sí que prevemos que a priori tiene que ser algo predecible de aquí digamos, a los siguientes 3 meses, que a no ser que se
realicen acciones que sean muy divergentes con la política monetaria actual de Estados Unidos, estimamos que nos vamos a quedar relativamente en este rango. Vamos, estamos viendo cómo podemos pues movernos en esta zona. Vemos esa zona, lo podemos minimizar y verlo algo más claro, pero nos vemos en un rango, pues 1,19, 1,23, sí, sean 300 pips, pero bueno, a no ser que haya algo que sea un detonante para el movimiento del dólar, que haga que sea refugio y que que naturalmente nos derive a 1,17 o 1,16, estamos relativamente estables en el nivel en el que estamos. Es que incluso si nos ceñimos a los movimientos que hace el mercado y que nos movemos en rangos y pasamos de un plano alcista a uno bajista y estamos considerando movimientos del precio, por acción del precio, estamos en este momento alcanzando niveles objetivos en 1,20 y ahora ya veremos qué sucede, porque si seguimos con este mismo ejercicio estaríamos otra vez mirando que el precio del dólar se mueve otra vez en un canal lateral bajista y que acaba de pasar por encima del mismo. Esto nos puede decir que podemos estar en un movimiento relativamente lateral. Y hablo de lateral en gráficos amplios, no hablo de gráficos de 30 minutos o de una hora. Hablo de que podemos quedarnos en esta zona, como hemos comentado, pues podemos quedarnos hasta que nos den pistas, ya sea por noticias, ¿no?, o publicaciones fundamentales, o que el técnico nos diga cualquier otra cosa. Estamos viendo como esta zona va a ser nuestro campo de batalla durante por lo menos un par de meses mínimo. Y esto se relaciona también, que antes Juanma me preguntaba, que hablábamos con algún cliente sobre la situación del dólar y la plata. Bien, es una pregunta muy interesante. Vamos a borrar todas las análisis que hayamos hecho antes previamente comentando el tema. Pero bueno, aquí hay dos consideraciones básicas y son que tanto como hemos comentado antes, el dólar y el oro son activos refugio. A priori estamos viendo un movimiento de consolidación lateral y en ausencia de volatilidad extrema, alta o convulsa, estamos viendo cómo también nos hemos movido en este activo que está correlacionado con el dólar y está muy impactado por estos movimientos que realiza el dólar. Ya sabéis que la mayoría de materias primas, aunque también cotizan en otras divisas, la referencia mundial al final viene siendo los dólares, ¿no? Y estas materias primas, incluso metales cotizados en dólares, al final se ven muy impactados por estas políticas monetarias que se vienen realizando respecto a los movimientos que vemos o las decisiones estratégicas que toman respecto a su divisa, porque al final tenemos que tener en cuenta que estas materias primas están cotizadas en dólares, pero se debe a que un país específico es quien es el creador y el que impregna de billetes el mundo, y eso hace que se vean afectados todos estos activos. En el caso del oro, en este caso, podemos incluso cotizar oro en otras divisas, pero en este caso cotizada en dólares, oro contra dólar. Estamos viendo cómo es un momento de mucha indecisión. Hemos visto suelos muy claros, hemos visto perforación de los mismos, hemos visto falsas salidas o rupturas, falsas rupturas a la baja, se han vuelto a repetir. Hay un movimiento de indecisión, pero sí que es un activo que siempre consideramos que tiene un rango bastante interesante. Simplemente por el hecho que si nos ceñimos al momento en el que estamos, es decir, estamos mirando cómo tras un momento de retroceso hemos visto cómo nos situamos la parte baja del canal y en estos momentos nos parece un activo interesante. Aparte, por otras cosas que también comentaba con José Luis el otro día en una charla, por ahí incertidumbre, ¿no? Este es un producto que se basa mucho en la incertidumbre del mercado. Y bueno, es una relación casi directa con la incertidumbre que estamos viviendo.
Tampoco quiere decir que no tengamos una previsión relativamente acertada de lo que puede pasar de aquí a los siguientes 12 meses, pero sí que el inversor o el dinero en general tiene mucho miedo y es un producto, el oro, que es muy acertado en los momentos en los que el cliente o el inversor, ahorrador o el que gestiona su cartera, pues tiene muy en cuenta a la hora de previsionar o hacer una previsión específica sobre dónde debe estar a la hora de proteger su capital para movimientos convulsos. El siguiente ejemplo, en el caso de la plata, creo que lo analizamos en otro webinario que teníamos en JFD, habíamos visto también un movimiento relativamente lateral, ¿vale? Estamos viendo cómo veníamos de un lateral amplio bajista, en un momento dado pasamos por encima de este plano, convertimos otra vez este movimiento en un canal alcista y pasamos otra vez a un canal bajista. ¿Qué sucede ahora? Bien, lo que sucede ahora es algo bastante peculiar, que ya no es que nos situemos en un canal, sino que nos situamos en un techo, ¿vale? Que es al final, son los niveles en los que mayor reactividad tienen los precios. Es decir, vamos, como bien ha comentado antes en el caso de China de José Luis, en el momento que marcamos un techo, doble techo, triple techo, en el momento que pasamos por encima de ese nivel, hay muchísima gente que obviamente pues, dice, bueno, pues el momento que pase por encima de este nivel, seguro que va a ir fuerte, ¿no? Que es un poco pues, desde la consideración que había hecho desde en bolsa, acertada, además, sobre este tipo de activos y este tipo de figuras. Oye, ¿qué pasa por encima de este triple techo? Pues es probable que haya mucha activación de órdenes en estos niveles y es, por ejemplo, uno de los casos que comentábamos antes. Es un momento en el que podemos decir, oye, si pasamos por encima de este nivel, tenemos un movimiento potencial, si consideramos esto un rango, tenemos un potencial rango al alza muy interesante. Algunos preguntaréis, bueno, ¿y cuál es el potencial? Pues el potencial es la amplitud de toda esta zona, ¿vale? Vamos a ponerlo algo más simétrico. Y es como los canales, ¿no? En el sentido de que cuando un precio se mueve de un canal al otro, pues los precios tienen una amplitud exacta para moverse de un lado al otro. Aquí veis cómo coincide perfectamente, incluso dilata un poco, ¿vale? Pues lo mismo, estos tipos de canales horizontales tienen la misma consideración. Pasar por encima la plata de 25,90, 25, 26,10, pues tendríamos un potencial alcista bastante interesante. Tendríamos un primer movimiento que estaríamos viendo como podríamos verlo en 26,75 y un potencial movimiento en 27,60, que esto coincidiría, voy a borrar todo esto, esto coincidiría con un potencial o una potencial entrada en un canal previo. Ya sabéis que las rupturas o las falsas rupturas, en este caso de movimientos a la baja o al alza, hacen que siempre el mercado pueda estar intentando buscar anular máximos previos. Yo creo que en el caso de que el precio pueda tener un sesgo alcista, podríamos estar viendo como la plata, que siempre es un poco, el amigo no correspondido, digámoslo así, respecto con el oro, podemos tener una posición con unos riesgos muy bajos de stop y un potencial alcista relativamente alto. Es un poco la visión que habíamos comentado y de hecho que compartimos. Y esto también, también creo que tampoco para insistir mucho, para ver cuál es también la situación que creo que José Luis también puede comentar de divisas, bueno, vosotros comentáis todos los días, Kiwi, Aussie, Luni, un poco para pasarte la antorcha y que nos des tu visión de cuáles son aquellas materias también ligadas a materias primas y también referenciadas a dólares. Bueno, pues mira, yo con respecto a lo que estabas comentando del dólar, ¿no? Yo comparto la visión. Yo para mí el euro dólar tiene una zona muy importante y es la zona del 1,25, 1,27, que es la zona, bueno, no sé, todavía no se está viendo mi pantalla, ahora entiendo que
podréis ver mi pantalla, pero para mí Un el segundito, eurodólar, que te doy permiso, José Luis. el eurodólar tiene una zona para mí muy importante en los 1,25 barra 26, 27, que fíjate que son tres zonas que el precio además no engaña nada, ¿eh? Fíjate, suelo del año 2008, rebote brutal, vuelve a esa zona 2010, toca rebote brutal, vuelve a esa zona 2012, ahí lo tienen, 10, 12, 8, rompe, vuelve, toca techo en el 18 y está ahí ahora. Entonces, oye, ¿el euro dólar tiene potencial de subida? Pues yo te diría que casi que no. Te diría que podría tener algo de potencial. Estamos en 1,21, hablando un poco de perspectiva de largo plazo. Estaríamos hablando del 1,25. Yo no le daría más potencial del 1,25 barra 27. Ese sería el precio objetivo que le daría yo a la paridad euro-dólar. Y dentro de ese movimiento, pues tendríamos ahí esa formación ya de llegando a la parte alta del proceso de canalización, pero sobre todo la zona que ha sido inquebrantable, primero como soporte y luego como resistencia en los últimos prácticamente 12 años, que es la zona del 1,25 barra 27. Entonces, de momento, ¿hay posibilidades de revalorización al alza? Sí, porque estamos en 1,21. ¿Puede seguir? Ahora me paso gráfico semanal. ¿Puede seguir a niveles de 1,25? Perfectamente. ¿Puede haber movimiento todavía al alza? Sí, hasta 1,25, pero no más. Y además, fíjate un detalle, Ignacio, que yo creo que esto es importante, gráfico semanal. Estamos ahora en un gráfico semanal del euro dólar. Fíjate cómo la zona ya empieza a verse, la zona de resistencia clara y contundente ahí en la zona de 24-25. Y cuando se acerca a ese nivel de 24-25, fijaros ahí, esta zona es la que estamos hablando de techo. Mira cómo lo está haciendo. Fíjense en el indicador MAC, cómo tenemos un máximo y un máximo del MAC, perfecto, un máximo creciente del euro dólar y el MAC ya no ha superado el máximo anterior. Esto en cristiano se llama una divergencia bajista de tipo A. Por lo tanto, las divergencias suelen ser la antesala de los procesos de desaceleración de un movimiento alcista. De manera que fíjate cómo, si unimos esta divergencia a algo parecido a esto, que haga un triple techo, ese triple techo le lleva al 1,25 y ese triple techo lo combine con una triple divergencia, tenemos ahí una zona cojonuda, hablando pronto y mal, para sacarnos y empezar a comprar dólares a casco porro. Pero todavía tendríamos que estar en 1,25, le diría yo. Eso con respecto al euro dólar. Con respecto al oro y la plata, no, nada que comentar porque, bueno, ya lo has exprimido tú al máximo. Y claro, yo fíjate, por no centrarme a lo mejor en el australiano dólar, neozelandés dólar o canadiense dólar, que lo podemos hacer si alguno de las personas que están en el evento quieren que maticemos ese en concreto, lo podemos ver, pero yo haría una referencia directa al dólar index en general. Y a partir de ahí, con esa referencia al dólar index en general, ya podemos, digamos, enmarcar el resto de todas las divisas, ¿no? Fijaros, estoy en un gráfico mensual del dólar index y para mí el dólar index, su zona de referencia clarísima, en la cual creo que pueden pararlo, es en la zona de 87 puntos a la baja. Estamos en zona de 90, por lo tanto, ¿cuánto le queda al dólar de depreciación? Pues yo te diría que no más de un 3,5%. Más o menos tendríamos una depreciación del dólar de un 3,5% en carácter global a la baja antes de conseguir tomar un suelo. ¿Es buen momento para tomar ETFs en dólares? Pues si no es el mejor momento, estamos muy cerca de que sea. Es decir, estamos a un 3,5% de caída del dólar todavía y un poquito más de margen hasta el 1,25 del euro dólar. A partir de ahí, yo creo que serían unas muy buenas inversiones empezar a buscar productos en divisa dólar en esos niveles, porque podríamos obtener, y no haría coberturas, porque podría obtener la rentabilidad financiera del producto y a eso sumarle la rentabilidad del tipo de cambio. No sé si me escuchan bueno, bien. pues sí, correcto. Bueno, pues para un poco todos los que voy a retomar yo un poco ahora la pantalla.
¿vale? Porque para todos los que quieran o decidan, por ejemplo, cubrir la divisa, pues vamos a ver qué costes tiene. Que mucha gente al final nos pregunta porque no sabe muy bien los costes que tiene. Y voy a poner un ejemplo para 10.000 euros para quien quiera negociar en el euro-dólar, ¿vale? Y para que vean, que sepa un poco los costes que tendría cubrir la divisa para todo el año 2021, pues oye, un poco para el que pues ese factor doble, ¿vale? El doble multiplicador que puede hacer, que una cosa es el riesgo del activo y no quiera el riesgo de la divisa, pues mirad, estos son los costes que tendría cubrir un euro-dólar por valor de 10.000 euros. ¿Vale? Que esto es extrapolable a 20.000, 100.000 o el capital que quiera cubrir cada uno. Así que mirar, por cada 10.000 euros, la comisión que cobra JFD, ¿vale? La comisión de compraventa son 55 céntimos, ¿vale? O sea, 0,55 euros por comisión total por abrir y cerrar, ¿vale? O sea que compramos hoy y vendemos el 31 de diciembre, comisión total 55 céntimos. O compramos hoy o vendamos en marzo, ¿vale? Comisión total de 55 céntimos por abrir esa posición de 10.000 euros en el euro-dólar. Y la tasa swap, ¿vale? Por cada de esos 10.000 euros son en torno a unos 50 céntimos diarios lo que va a generar esa posición abierta en el euro-dólar, ¿vale? Por lo tanto, para una posición, por ejemplo, de 6 meses, estamos hablando que será más o menos en torno a unos 90 euros de costes de costes de financiación que lleva esa tasa swap, ¿vale? O para un año entero, en torno a unos 180 euros, cubrir por cada 10.000. Si queremos hacer pues 20.000, pues no es más que multiplicar esas cifras por 2, ¿vale? Para esa persona que hace una cartera y que quiere cubrir el riesgo de divisa, bueno, pues haciendo un CFD del euro-dólar disponible con JFD, esos serían los costes. Así que ese como punto para conocer. Si alguien quiere conocer los costes de cubrir otra divisa, pues que nos pregunte, ¿vale? Que se los decimos también pues encantados. Ignacio, creo que estás mutado. Estoy mutado. No, comentaba que es muy interesante porque al final el riesgo de divisa es una realidad y sí es muy interesante para cuando estamos posicionados en una divisa que no es la nuestra y al final queremos netear o por lo menos cubrir ese riesgo. Es relativamente importante conocer cuál es el coste que puede haber y un poco pues cuál es el resultado que puede o el impacto que puede tener dicho movimiento de divisa en nuestras carteras. Esto es algo que bueno hay que evaluar eso siempre y ver cuál es el resultado que podría tener nuestro mercado. Yo creo que los costes no son relativamente altos y si estamos expuestos mucho a divisa, es fundamental que podamos realizar una pequeña cobertura, porque al final la cobertura perfecta nunca existe. Cubrirte entero es no estar expuesto y no poderse beneficiar de los resultados, pero sí que hay que tener en cuenta que el riesgo de divisa siempre es interesante cubrirlo y poder controlar ese efecto sobre nuestra cartera. Ahí está, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, bueno, también es un poco el inversor el que va a decidir. Pero bueno, los costes no son elevados y bueno, pues al final hablaba el otro día con un cliente que estaba haciendo también esta rentabilidad un poco, esta cartera desde el año pasado y decía que muy bien, pues todos sus activos, pero que el efecto divisa pues se había comido bastante. Así que esto queda un poco a elección del inversor, así que quien quiera cubrirlo pues y quiera hacerlo con JFD, pues ahí tiene esa comisión. También quería recordar que cualquier activo que compréis con JFD que lleve cambio de divisa, porque cotice en otra divisa, como todos esos ETFs del SP, de China, de India, todos cotizan en dólares, en JFD se aplica en todo momento el tipo de cambio sin horquillas, sin comisiones,
Así que otro punto también a favor es que esa comisión de cambio de divisa, pues no la tendríais. Bien, por aquí. Voy a hacer una pregunta a Ignacio y a José Luis, que empiece el que considere, y es que nos digáis 3 acciones que tengáis en preferencia en Europa, ¿vale? Y en Estados Unidos, a ver en qué región os gustaría centraros más en la búsqueda de acciones para este año 2021. Si más Europa o más Estados Unidos. Mira, yo voy a decir una cosa, vamos, creo que es sentido común y creo que José Luis tampoco tiene la bola de cristal, pero al final somos conocedores de los activos. Al final, es que la verdad es curioso porque muchos de los clientes se han posicionado en IAG, incluso hablando también con algún piloto, que al final es un poco la realidad del sector. Pues se comentaba esta persona que vuela, vamos, que es un comandante, decía que había pasado de tener 30, 35 vuelos al mes, que es una burrada, vamos, a tener 1, 2 o 3. Y a mí me parece, vamos, que sin saber lo que puede pasar, porque es que este año hay cierta incertidumbre, joder, Iberia, IAGs o incluso Lufthansa de turno, en el momento que vuelva la actividad, ya no digo al 100%, digo al 60%, o sea, estas compañías se van a tener que beneficiar, ¿no? O sea, si están a una 20ª parte de su actividad, incluso de ingresos, incluso un Iberia de turno que está siendo muy castigada debería de verse beneficiada. Bueno, también podemos hablar de American Airlines o podemos hablar de muchas compañías. Yo siempre casi me gusta, no sé si es bueno o malo, tiras por lo nacional, pero soy consciente de las limitaciones, pero siempre veo que esto es una consideración que el sector hoteleros o un booking de turno, o vamos, en este caso que estoy hablando de Iberias, yo creo que debería haberse beneficiada de una vuelta a la actividad de al menos el 50%. O sea, es decir, si vuelve al 50%, es una acción, vamos, es que miras el gráfico y es, pues la verdad es que es de casi de echarte a llorar, ¿no? Es una locura que hemos visto. No sé, a ver si puedo compartir pantalla. Vale. Bien. Bien. Eso, windscreen, vale. Creo que hablaba hoy en un webinario que hemos hecho. Bueno, estamos en una situación, recordar todos que hicimos una ampliación a 0,92 y que acudieron un montón de gente, fondos, no fondos, incluso cayó por debajo de ese nivel, pero bueno, que hay que recordar que venimos de enero del 2020 en 7,70, 8 y hemos estado a 0,92. O sea, ha caído un 90% del valor. A mí me da hasta pena, la verdad. Y esto lo pongo en relación al movimiento que podemos estar viendo en el gráfico. Estamos viendo toda esta caída, empieza a crear un canal lateral bajista, ya empieza a ser muy lateral, empieza, pues yo creo que a conformar ya pues una zona de por aquí no pasa, ¿vale? Que es un poco la zona que estamos viendo, pues unos 50, unos 60. Y yo creo que el mercado, a mi humilde opinión, sin tener la bola de cristal otra vez, valga la redundancia, yo creo que un IAG debería estar cotizando a niveles muy superiores. Y esto nos hace pensar que sin atacar a los máximos previos relevantes, es decir, estamos en 4.40, 4.04, perdón, estando a 1.77, vamos, no creo que podamos ver niveles no inferiores a 2.50, 2.70, 2.80. Vamos, tampoco quiero ser, ni recomendar ni avisar, pero entendería que una vez que vuelva la actividad normal y que volvamos a niveles no pre-COVID, pero vamos, a un 60, un 50% de lo que hemos caído, creo que podríamos recuperar gran parte o por lo menos la mitad de la parte que hemos caído. Y eso son unas rentabilidades
muy potentes. Recordad que estamos en 1,37 en IAG, simplemente con que suba a 2,50 las rentabilidades son abismales. Y bueno, y es algo que no solo pienso yo, vamos, también banca de inversión e incluso otros brokers ya comentan, porque creo que es sentido común que una vez que se vuelva a reactivar paulatinamente o progresivamente, o se espere que eso pase, me da igual que sea en septiembre, que en junio, que en noviembre, tiene que haber bueno, pues una posición predominantemente alcista respecto a este tipo de valores que son no de consumo, pero básicamente de actividad o de economía global. No sé tú qué piensas, José Luis, si estoy muy acertado o desacertado. Bueno, es que bueno, es una apuesta, de riesgo y es una apuesta de largo plazo. Entonces, si pensamos en IAG como una inversión para que vuelva en un año aproximadamente a retomar otra vez, es que fíjate bien, cuando se vuelva a retomar a partir del segundo trimestre del año 2021, cuando ya haya inmunidad de rebaño a nivel mundial, que se prevé más o menos que puede ser más o menos por mayo, junio aproximadamente, y vuelva a la actividad y IAG vuelva a su actividad normal, imagínate lo que pueden ser la cuenta de resultados de esos chavales dentro de un año. Pueden ser algo espectacular, espectacular. La evolución, bueno, es que IAG ha subido con respecto al trimestre de uno sobre otro. O sea, eso va a ser algo absolutamente estratosférico. Si eso el mercado lo recoge como positivo, que lo tiene que recoger, evidentemente la acción volverá a retomar. O sea, que me parece una apuesta de riesgo, pero es verdad que hoy es bastante menos arriesgada que hace unos meses, porque hace unos meses hay que recordar que cuando pasamos la primera ola, cuando justo el verano, hubo bastantes valientes que intentaron el ataque a IAG y luego es verdad que la segunda ola o incluso la tercera ha estado poniendo en peligro muchas de las rentabilidades. Pero a mí un caso, por ejemplo, que a mí me encanta, que yo tengo en mi cartera personal y que he dicho hasta la saciedad, es el caso de Meliá Hoteles, por ejemplo, que es el primo hermano de este, ¿sabe? Pero este tiene alas y el otro tiene camas, pero es el primo hermano. Y ha sido, yo la tengo en cartera hace meses ya, desde la pandemia, desde la primera ola, y ha sido un no parar. O sea, pero un no parar de subir de una manera estratosférica. ¿Sigue teniendo recorrido? Para mí sigue teniendo recorrido. Yo en este caso voy a dar una acción simplemente española también, igual que tú, porque yo estoy seguro que nuestros amigos no querrán escuchar que les hablemos de Heidelberg-Zemen, que por cierto me encanta, y además pertenece a materiales de construcción y es alemana, y la tenéis, pero yo me voy a ir a Telefónica, fíjate lo que te digo. Me voy a ir a Telefónica, ¿por qué? Porque, bueno, Telefónica, porque la conocen todos nuestros amigos y además porque, fíjate, ha sido una apuesta que yo, Telefónica, yo llevo muchos años llamándole timofónica, ¿vale? Porque desde el punto de vista especulativo, pues es una cosa horrenda. Pero hay algo que voy a contar hoy en Telefónica que creo que puede cambiar el sesgo de esta compañía para los próximos meses. Tengo la gráfica en pantalla, no sé si me podéis dar el control porque creo, yo simplemente con esto... Voy para allá. Con esto, pues, creo que cuando se enseñe la gráfica vais a entender un poco el porqué. Fíjate, yo para mí Telefónica tiene varias cosas interesantes. Primero, tiene un gráfico semanal, que semanal es un gráfico ya potente. Y fijaros lo que ha ocurrido con Telefónica en los últimos meses. Estamos hablando de abril, post-COVID, marca un mínimo post-COVID, marca otro mínimo ya bien entrada la fase de recuperación, supuestamente, estamos hablando de noviembre, y ahí justo en la etapa en la que la mayoría de los activos se recuperaban, él no solo no se recuperaba, sino que además marcaba los mínimos. Y me ha dejado esta figura. Esta figura es bastante bonita, es una divergencia alcista muy importante. Esta divergencia alcista que no suele prodigarse mucho en Telefónica, fíjense, aquí por ejemplo tenemos una, y esta divergencia alcista esta última divergencia alcista provocó una revalorización de un 36% al alza. Fijaros, aquí hay otra divergencia bajista, pero ya de tipo B, una divergencia bajista bastante cortita o bastante normal, que dejó pues casi un 20%. Bueno, pues esta, que es una divergencia tipo A muy clara, muy marcada, ya ha supuesto una evolución muy positiva para el precio. Ha empezado a rebotar. Pero ¿qué ocurre? Que yo normalmente lo que hacemos nosotros desde en bolsa es que cuando tenemos un proceso divergente,
medimos el espacio temporal que produjo la divergencia. En este caso estamos hablando de una fecha en temporalidad, estamos hablando del 9 de marzo al 19 de octubre. Todo esto es la creación de la divergencia. Bueno, pues ahora lo que hago es que a través de la herramienta del timing de Fibonacci, es decir, del Fibonacci tiempo, que es una herramienta que no se suele utilizar mucho, o que no la suelen utilizar mucho los analistas, pero que es muy útil, lo que hago es proyectar el tiempo de la divergencia a futuro. Y normalmente suele moverse en un rango de ratio 1,61, 2 sobre la evolución del anterior. Fijaros, para que lo veáis, para que lo entendáis. Si todo esto es el tiempo que tardó en crear la divergencia, lo que hay que hacer es duplicar, ese espacio temporal, lo duplicamos, me coloco encima, botón derecho, copio este rectángulo y me lo voy a llevar a futuro. Y me va a dar, ¿veis? Ahí tiene un 2, me va a dar el momento en el que la acción divergente del pasado va a provocar una reacción positiva a futuro, que es la consecuencia de la divergencia, que es la proyección que estamos viendo al alza. Pues esto nos diría que aproximadamente hasta el 31 de mayo, con esto me lo estoy jugando que lo flipas, Ignacio, porque te estoy dando hasta la fecha. Sí, sí. Fíjate, estás apostando fíjate fuerte. cómo me mojo ahí. Yo no es que me moje, es que me tiro a la piscina de cabeza, pero totalmente. Ojo, esto cuando lo he dicho alguna vez en algunas conferencias y la gente flipa, porque dice, el cabrón no solo dice a dónde va a llegar, sino cuándo, ¿sabes? O sea, que ya es la pera bananera albondiguera. Pero bueno, ahí lo tienen. Es una proyección de tiempo simplemente de lo que ha ocurrido, que ha provocado la divergencia, y eso lo extrapolamos a futuro en el mismo espacio temporal, el rebote. Ese rebote nos llevaría hasta finales de mayo rebotando al alza. Y ahora, niveles objetivos. Una vez que ya creo que esto más o menos ha quedado entendido, voy a borrar el Fibonacci tiempo, ¿vale? Y ya simplemente me voy a quedar con el rectángulo para que ustedes lo vean. Este rectángulo de tiempo lo proyectamos a futuro y ya me quedo con ese. Perdón, me voy a copiar ahí copiamos el rectángulo y lo pongo a futuro. Ya sabemos la fecha en la que hasta dónde puede seguir subiendo y ahora vamos a ver hasta dónde. Bueno, pues hasta dónde va a subir lo vamos a ver con dos cosas. En primer lugar, con la recta directriz. Fijaros, rectón desde el año 2015 bajista, Telefónica es claramente bajista y me deja un nivel de referencia en los entornos de los 5 aproximadamente, que es la recta directriz, y me voy ahora al clásico nivel de Fibonacci, ¿no? Que todos conocemos. Me voy a ir simplemente al último impulso, gran impulso bajista. Voy a coger el gran impulso bajista y miren la coincidencia. Me dice que una corrección del 50% de Fibonacci de toda la caída me llevaría a los 4,5 euros. Pero una corrección del 61,8 me lleva a los 5. Por lo tanto, la zona entre 4,5 y 5 es mi zona de resistencia estática del precio para la cotización de Telefónica. Entonces, sabiendo que tengo hasta mayo, yo digo que de aquí a mayo Telefónica va a subir aproximadamente a los niveles del 4,5-5, lo que me da un potencial de revalorización de aproximadamente un 30% adicional a lo que yo ha subido. Por lo tanto, de aquí a unos febrero, marzo, abril, entre 3 y 3 meses y medio, podemos ver una revalorización de un 30% al alza en Telefónica. Ahí me la juegan el tiempo, en el precio y en la rentabilidad. ¿Qué te parece, Ignacio? Hombre, estarán contentos tus seguidores, ¿no? Un poco aventurado. Vamos, y tú y yo que somos técnicos. Luego también, vamos, quería comentar contigo, además, la guerra del 5G. Vamos, que no hay que olvidar que yo he estado leyendo bastante. De hecho, es una lectura que me apasiona, viendo el Internet de las cosas, cómo operan desde una ciudad a otra. O sea, básicamente es muy potente. Yo creo, vamos, es que el otro día viendo la televisión pensaba, joder, tantas reducciones de tarifas, que si hay una operadora, que si 40 euros, si 30, 50. Yo creo, vamos, tampoco creo que esté muy lejos de la realidad, que cuando entre el 5G y tengamos el coche conectado, el perro conectado, todo conectado, yo creo que va a dar un impulso, un nuevo impulso a lo que van a cobrar las operadoras, en este caso Telefónica y similares y primos. Yo creo que ya puesto nuevos servicios que van a ser muy potentes. Yo creo que puede haber pues un aumento de beneficios, al final basándome en fundamentales. Soy más técnico, pero leyendo la realidad, que es lo que leemos todos los días, bueno, que seguro que con estos nuevos
Esta es una de las velocidades de conexión que están intentando afrontar las operadoras, que creo que hay alguna prueba en España. Yo creo que, vamos, de pasar de 100 megas o sea, 100 megas a pasar a 1 gigasegundo, yo creo que te van a cobrar más. Yo no sé tú qué opinas, pero creo que vamos a pasar a unos costes. Evidentemente, de hecho, esa es una de las grandes apuestas del futuro más cercano. Podemos decir que una de las grandes apuestas sería la inversión en el 5G, ¿no? Es la gran, aparte de las ya conocidas, ¿no? De las conocidas como las energías limpias, las energías tanto solares como eólicas, como los vehículos eléctricos. Una de las grandes apuestas de futuro podemos decir que es el 5G, ¿no? De hecho, lo comentaban hace muy poco, ¿no? Las 4 grandes apuestas de futuro, y las tengo en pantalla ahora. Una de ellas era la próxima generación de comunicación móvil. Vamos mucho más allá de la tecnología, ¿no? La tecnología financiera con el blockchain, la tecnología sanitaria con la telemedicina, el telediagnósticos, y la tecnología verde con los programas públicos, sí, la revolución en los coches y el 5G, digamos que son los 4 grandes pilares del futuro, ¿no? De la inversión del futuro. Sí, de hecho, ahora que comentaste esto de las tecnologías verdes, es bastante curioso, vamos, que yo otro día estuve en una tienda de un Inditex de turno, una de ellas, y creo que todas, casi todas las textiles, también, que es bastante interesante, están apostando por tecnologías verdes. ¿Qué es la tecnología verde? Pues, por ejemplo, no sé qué. Igual me bailan las cifras, pero vamos, creo que no me voy muy allá, que para producir, no sé si era un pantalón, una camiseta o una chaqueta, se utilizaban 80 litros de agua, ¿vale? Las tecnologías verdes o estos labels que veis en las ropas que pone eco, pues eso es un certificado en el que está garantizando que se consuma, pues en vez de 80 litros o 50, me da igual cuál sea la cifra, que se consuma una décima, una 20ª parte de lo mismo. Y también el sector verde, el sector textil incluso, es un sector a tener muy en cuenta, porque al final es algo que es muy cierto, que nos estamos girando no solo en las eólicas y los paneles solares, que es algo muy evidente y que en España somos bastante pioneros o incluso tenemos mucha parte del territorio dedicado a ello, sino centrarnos en cosas más específicas, o sea, algo que podamos, que sea más tangible, o sea, que estas marcas o ciertas marcas sean más específicas y sean más ecosostenibles, que es el término, ¿no? Y eso va a hacer que, bueno, que el mercado les prime y, bueno, y que los inversores también. Bueno, pues no sé si queda algo más por ahí pendiente. Pues nada, hasta aquí terminamos pues todos los bloques. Solamente falta que, bueno, pues los que están ahora mismo en la sala, si quieren hacer alguna consulta de algún activo en concreto, pues que lo pongan por el chat. Analizamos pues no más de 5, así que pues los que lo pongan lo primero. Vamos a ir rapidito. Eso es. Vamos a ir rapidito, que me parece a mí que como analicemos mucho en profundidad esta noche, me quedo sin tele. Dormimos en la oficina. Pues mira, rápidamente, además, muy rápidamente, hablan por aquí de Bankinter y Natgas. Bankinter y Natgas. Natgas, yo creo que se referirán al gas natural. Al gas natural. O igual no, vamos. Yo, si te parece, me meto en Bankinter. Bankinter, venga. Vale, si te parece, pongo yo Bankinter y tú vas buscando la siguiente, Ignacio. Bueno, comenta José Caballer, dice, hacéis más horas que un reloj. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, totalmente. La verdad es que creo que si salimos a hora euro no se da cuenta esto. Más o menos. Estamos bueno, fíjate, Jorge Ravalón, el gas natural como materia prima. José, ¿tú tienes eso localizado? Vale. Yo me pongo con Bankinter, ¿vale? Ah, vale. Yo es que ya lo tengo en la gráfica, pero bueno, como quieras. Vamos. Me puedo buscar yo el gas natural.
Gas natural, el futuro, aquí lo tengo. Futuro del gas natural, gráfico mensual. Bueno, esto es un absoluto drama, ¿eh? Lo del gas natural es un absoluto drama. Fijaros, desde el año 1994 aproximadamente, que estaba cotizando en la zona de los 11, hemos tenido movimientos bruscos al alza con 19, niveles de nuevo de 19 allá por el año 2000, en el año 2003 llegamos a marcar los $23 en el año 2005, de nuevo en el año 2008 y a partir de la crisis financiera se acabó. Pero se acabó para siempre. O sea, ya para siempre porque el modelo de energías ha cambiado, evidentemente. Entonces, fíjate cómo el precio ha ido cayendo de manera brutalmente sostenida y es que no tiene visos de ningún tipo de recuperación. Ha habido algún brote verde, pequeño brote verde, allá por el año 2014, otro pequeño brote verde en noviembre, octubre, noviembre del 18, pero luego han sido totalmente eclipsados rápidamente. O sea que no han sido capaces de sostenerse en el tiempo, no simplemente para recuperar cotas anteriores, sino simplemente por el hecho de mantenerse en la cotización. Y ahora lo tenemos, fijaros, cotizando a niveles de 2,70, que son mínimos súper históricos. No, bueno, aquí, fíjate, en el gas natural hemos intentado buscar, hemos realizado varias estrategias, hemos atacado varias veces ese rebote porque tenemos bastantes seguidores que les gusta esta materia prima. No sé por qué, pero bueno, como se suele decir en la vida, hay gente pató, ¿no? Pero básicamente porque es un activo súper bajista que no da muchas oportunidades, a no ser que vayan a operarlos en corto. Pero fíjate, esta trampita de aquí, esta divergencia, yo ya la he visto más veces, por lo tanto no voy a volver a picar más. Fijaros aquí, divergencia tipo B muy clara, hay rebotes, sí. Algo de divergencia también ahí, pequeña divergencia, no hay rebote. Ahora parece que puede haber una nueva divergencia. Yo simplemente me mantendría al margen. Es un activo, no sé por qué hay que invertir en el gas natural. No le veo ninguna razón para buscarlo, a no ser que lo que queramos sea abrir posiciones bajistas. Entonces me parece muy bien. Pero si queremos tomar una posición para doblar el precio del gas natural, creo que si quieres buscar doblar una posición, es más aconsejable buscar doblar la posición en IAG, por ejemplo, como ha comentado antes el compañero Ignacio, o buscar doblar la posición en compañías como Sol Meliá, que ahora sí dan muchas oportunidades y muchísimas oportunidades para doblar. A mí el gas natural es una materia prima energética que no me gusta. Si tengo que invertir en energía y tengo que invertir en energía fósil, en este caso me iría por el petróleo, que lo veo más en niveles de 65, 60, 63, incluso $65, lo podríamos ver en el medio y largo plazo. Pero el gas natural no veo ninguna razón para invertir en ello. Te paso para Bankinter. Vale. Voy a ir rápidamente, ¿vale? Porque estamos... fuera de hora. Pasados de hora. Pasados de hora, eso es uno. Y la otra, vale. Bien, vamos a ir con Bankinter rápidamente. O sea, Bankinter tiene unas unidades de negocio bastante específicas. A mí como banco me encanta y vamos, sí, tiene un broker bastante bueno. Vamos, hablando de la competencia, pero me gusta, básicamente. ¿Qué ha sucedido con Bankinter? Bien, vale, hemos marcado mínimos que han sido muy claramente marcados y hemos visto cómo tenemos una zona la cual pues vemos que hemos marcado pues, un canal bajista bastante claro y en estos momentos estamos fuera de él. Estamos fuera de él, pero habría que tener en cuenta cuál es el momento el momento en el que estamos. Si transportamos toda la amplitud, es decir, la amplitud que podría recorrer desde el punto de ruptura, todavía nos quedamos muy lejos del potencial que puede tener la acción. Tampoco quiero decir, porque el sector bancario es un poco peligroso, porque ya todos sabemos que tiene muchos riesgos, a no ser que se modernice. Bueno, a pesar de ello, estamos viendo cómo tenemos un pequeño objetivo en 5,63 y un objetivo total que sería que a la banca le fuese de narices y de cara a casi diría más semestres que semanas, pudiéramos atentar contra este máximo en 7, que sería volver a niveles de 2019. Es poco probable, pero bueno, vamos a ver el recorrido y vamos a ver cuál es el movimiento que nos puede dejar esta acción respecto a los movimientos que pueda realizar y que pueda sorprendernos de cara a 2021, ¿vale? Preguntaba otro asistente
¿Cuál es la situación de AstraZeneca? Bien, como hemos visto todos hoy en las noticias, se ha llamado una planta de AstraZeneca hoy, pero hemos leído las noticias. Y bueno, pese a que es la mayor productora de vacunas del mundo, pues que al final, vamos, nos estamos centrando en Pfizer, Moderna, BioNTech. No hay que olvidarnos que, vamos, hay muchísimas empresas que se dedican a las vacunas y esta produce una barbaridad de ellas. ¿Qué podría ser un resultado relativamente esperado? Bien, hemos visto cómo podemos tener una media en suelos de este nivel. Estamos viendo cómo esto podría darnos un objetivo relativamente cercano, es decir, podemos ver cómo nos hemos quedado cortos, hemos visto cómo la zona que está defendiendo ahora mismo es la zona de la última subida al alza. Recordar siempre que los últimos puntos en los que el mercado entra al alza, es decir, hemos pasado por encima de unas resistencias, siempre son zonas que son atractivas para el mercado. El mercado no es el broker, el mercado es el mercado y en el momento en el que el mercado decide ir a por una zona, va a por esa zona, ¿no? Como los máximos precios relevantes, los mínimos precios relevantes y son zonas que suelen atacar. En este caso estamos viendo que ha atacado esta zona. ¿Qué podemos pensar en estos mundos de AstraZeneca? Bien, al final, no solo por bueno, que puede estar de moda o similares, podemos pensar que puede tener un desarrollo o puede tener un recorrido relativamente interesante respecto a que no tenemos una zona muy amplia de stops si queremos, si cada uno piensa que podemos estar viendo cómo hemos alcanzado mínimos y podemos intentar ver un giro al alza, como parece, solo parece, que puede estar haciendo. Al final es un poco, pues eso, al final, bueno, José Luis en bolsa y todo su equipo también siempre lo dicen, ¿no? Es una gestión de riesgo. Al final hay que gestionar el riesgo que tenemos en cartera y podemos ver en el medio y largo plazo, incluso en intradía, como ellos operan, les encanta operar, tenemos que ver cuánto arriesgamos versus cuánto ganamos. Y eso es un ejercicio que todos los inversores y traders deberían hacer. Es simplemente contraponer el nivel de riesgo contra el nivel de beneficio. Esta acción a mí me parece que es adecuada. Voy a borrar todo esto y voy a poner el escenario supuestamente alcista que podemos estar viendo desde mi punto de vista hacia este tipo de valor. Estamos viendo cómo pasa por encima del nivel de resistencia, parece que quiere apoyarse en el nivel de soporte y tendríamos unos objetivos muy marcados en 8.46 y en 8.462. Bien, creo que con esto no sé si hemos acabado, pero muy cerca de ello estamos. No, estamos. Muchas gracias, José Luis, por nosotros. Está en mute. Juanma está en mute. Estás en mute. Bueno, muchas gracias a todos, ¿vale? Muta tú, Ignacio. Muchas gracias a todos por asistir, a ti primero, José Luis, por compartir con nosotros un poco tus ideas, tu visión para 2021. Te vamos a ver de nuevo el próximo miércoles, esta vez diriges tú, ¿vale? Te cedo los mandos para el próximo miércoles en enbolsa.net. Además, para todos los que vengáis por JFD y no conozcáis a enbolsa.net, pues es nuestro socio colaborador para todo el tema de su canal de YouTube donde participamos los miércoles, así que pues, desde JFD recomendamos a En Bolsa. Así que nos vemos próximas semanas y para todos los que queráis más cosas sobre JFD, ahí os dejo el teléfono, ¿vale? De nuestra oficina de Madrid. Es un teléfono sin tarificación especial. También tenéis el email, también tenéis el chat 24 horas de lunes a viernes. Y para los que queráis probar JFD, aquí arriba tenéis el botón de prueba demo gratuita, donde podréis registraros en nuestra cuenta demo con dinero ficticio sin caducidad, donde encontraréis
todos los productos, incluidos también los ETFs, al contado además con tiempo real, para que podáis probarlo todo. Y a ti, Ignacio, también muchas gracias por asistir. Sé que al final pues las agendas son como son y muchas gracias a todos por compartir. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis. Y gracias, Juan Muchísimas Manuel. gracias. Un placer compartir este rato y estos Bueno, análisis con vosotros, que sois lo mismo. unos cracks. Así que nos vemos el próximo miércoles y seguimos analizando y trabajando en el mercado, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Como suele decirse, sarna con gusto no pica. Pues es lo que nos pasa. Así es. Echamos más horas que un perro ata una estaca, pero es porque nos gusta. Claro Ahí que sí, está. José Luis. Un abrazo. Un abrazo, hasta la luego. próxima. Chao, chao. Adiós a todos. JFD, just fair and direct.